DVD que vais a ver es el símbolo de la importancia de esta obra. Es la demostración de por qué el automovilismo es diferente a los demás deportes. Aquí la capacidad física es sinónimo de resultado. Hay innumerables variantes que junto al talento pueden llevar al triunfo, pero también a la derrota. De ahí que muchos pilotos conquisten el corazón de la gente por su manera de correr, por el coraje, por la fantasía, aunque no logren muchos triunfos. Gilles Villeneuve es el mejor ejemplo. Únicamente se adjudica 6 grandes premios y todos los aficionados de Ferrari le adoran mucho más que, por ejemplo, a Scheckter, pese a que este se llevó el Mundial con la escudería italiana. Esto es lo más bonito de la Fórmula 1. Puedes encontrar cariño y respeto, aunque no seas un superganador. Campeones sin corona. Son aquellos que han competido, han emocionado, han entusiasmado y han hecho discutir, pero también enloquecer y rabiar. Pero también son aquellos que, incluso habiendo ganado muchas carreras, nunca se han coronado campeones del mundo. Pilotos que han hecho vibrar a los espectadores con sus maniobras y sus gestas, con su comportamiento en pista, con su decisión de ir siempre a tope, con golpes de genialidad y locuacidad. Había pocos cálculos en sus carreras y también por esto eran tan queridos. Porque quien corre por pasión, por diversión, quien pone a disposición todo su talento para enloquecer a las tribunas, no es un campeón como los otros. Es un campeón de emociones. I grandi campioni hanno sempre 2 caratteristiche fondamentali, il talento e la dedizione. Il talento e la dedizione, unitamente all'intelligenza di un pilota, fanno un campione. Quizás un día haya una revista o un libro de automovilismo que no mencione a Stirling Crawford Moss. Porque Stirling Moss es una verdadera leyenda en el mundo del motor y en la Fórmula 1. Un piloto muy querido y alabado incluso por gente que nunca ha tenido la posibilidad de verle correr en directo. Él fue realmente el primer profesional de la Fórmula 1, capaz de convertirse en un buen reclamo para los patrocinadores, como lo fue en un primer momento para la compañía petrolífera BP. Pero también siempre estaba dispuesto para estar en contacto con los aficionados, firmarles un autógrafo o saludarles regalándoles una sonrisa. Nació en West Kensington, Londres, el 17 de septiembre de 1929. Justamente él fue el eterno segundo por excelencia en los mundiales de Fórmula 1 del 55, 56, 57 y 58. Y segundo en 3 ocasiones, en el 59, 60 y 61. 66 grandes premios disputados y 16 victorias, 2 de ellas inolvidables. Aquella del 20 de julio de 1957 en el circuito de Aintree, cerca de Liverpool. La primera victoria de un coche inglés, el Vanwall. Y la otra con el pequeño Cooper Climax, con motor posterior, el 19 de enero de 1958 en Buenos Aires, venciendo rotundamente a los más potentes Ferrari y Maserati de Musso, Author y Fangio. Pero más famoso aún fue su desgraciado episodio de 2 años antes. El 2 de septiembre de 1956 en Monza se disputaba el último Gran Premio de la temporada. Faltan 18 vueltas para el final de la carrera y del Mundial. Juan Manuel Fangio está detenido en el box con su Lancia con la dirección averiada. Stirling Moss, a bordo del Maserati 250F, va lanzado hacia la victoria y el título. Pero Peter Collins, de 25 años, segundo piloto de Lancia Ferrari y aún con posibilidades de ser campeón, se detiene en el box y cede su coche al argentino de 45 años que ya estaba al final de su carrera deportiva. Stirling Moss gana la carrera, pero Fangio llega solamente 5 segundos y 7 décimas detrás. Y lo más importante, con ese segundo puesto le quita el título a Moss, el eterno segundo, el mejor de todos los tiempos entre aquellos pilotos que nunca han ganado un título. Damos un salto de 20 años y pasamos de Gran Bretaña a Suecia. Un joven talento que lleva el nombre de Ronnie Peterson vuelve a Lotus para sustituir al enfermo Gunnar Nilsson.
El sueco había impresionado rápidamente al circo de la Fórmula 1 desde su debut con March en 1970. 5 segundos puestos al año siguiente, en 1973, y el pase a Lotus junto al vigente campeón del mundo Emerson Fittipaldi. El sueco demuestra no tener ningún temor. 4 victorias y un gran tercer puesto en el campeonato. Otros 2 años en Lotus, pero con un modelo 72 ya en sus límites, Peterson no puede hacer mucho. Llega entonces un retorno de un año a March y después el fichaje por Tyrrell, cuando justamente la escudería inglesa sorprende al mundo de la Fórmula 1 con el coche de 6 ruedas. Un monoplaza complejo, muy difícil de entender y de conducir, y justamente lo contrario al coche que el sueco hubiese querido encontrarse entre manos, acorde con sus características de piloto instintivo. En 1978 Peterson regresa a Lotus, aunque sabe que tiene una misión bien concreta, no hacerle sombra a Mario Andretti. Y tanto es así que en el comienzo tiene entre manos un coche del año anterior. Pero Peterson no se rinde y va rápido, coleccionando resultados de primer piloto. En Zolder logra mantenerse detrás de Mario Andretti hasta el podio, lo mismo que en España, donde corre con el mismo coche que su compañero. Peterson era decisamente uno dei piloti più forti che ci siano mai stati. Io non lo conoscevo da tanto perché ero appena arrivato, però con quello che si è visto negli anni 70 era uno dei più talentuosi e dei più veloci che ci fossero en quel momento en Fórmula 1. El sueco comienza a sentirse un poco incómodo en su papel de escudero. Y en la carrera de Le Castellet, Peterson deja a todos sorprendidos cuando a 2 vueltas del final parece meterse dentro del cambio del Lotus de Mario Andretti. Es verdad que es un instante, ya que levanta el pie rápidamente, pero es evidente que Peterson ha hecho un buen regalo al primer piloto. En Selberg, en el Gran Premio de Austria, el sueco gana colocándose a 9 puntos de Andretti, o lo que es lo mismo, de la cabeza del campeonato a 4 carreras del final. La tensión va en aumento, el mal humor es palpable, pero será el destino el que apagará las polémicas, y del modo más terrible. Monza, 10 de septiembre de 1978. Faltan 3 jornadas para el final del campeonato y el vencedor se vislumbra en el horizonte. Se trata de Mario Andretti, al que le falta solo esta carrera para su consagración definitiva. La pole es ya un buen augurio, pero para mayor seguridad, el patrón de Lotus le da a Ronnie Peterson un coche con un chasis del año anterior, ya que visto el coraje y la capacidad del sueco, era mejor estar tranquilos. Todos los coches cumplen con la habitual vuelta de reconocimiento y después se colocan uno detrás de otro en el orden de salida. La pole, las segundas filas. Pero el semáforo verde se enciende cuando los últimos monoplazas están aún en movimiento. La salida se ha dado con demasiada anticipación, obligando a cada coche a una arrancada en movimiento. El efecto embudo es inevitable, y en la primera variante el tráfico se enloquece. Es un estruendo de alerones y motores, un caos indescriptible. Y justamente en aquel punto se consuma una de las tragedias más grandes de la historia de la Fórmula 1. En el desorden general, el Arrows de Riccardo Patrese entra en contacto con el McLaren de James Hunt, quien a su vez choca con el Lotus de Peterson. El golpe del Lotus es violentísimo, el monoplaza se despedaza en 2 trozos y aparecen las llamas. Afortunadamente el piloto está a salvo, pero sus piernas no responden. Las fracturas las han destrozado. Hay que llevarle urgentemente al hospital. 2 horas después del accidente se enciende nuevamente el semáforo verde. El Gran Premio de Monza vuelve a comenzar, aunque a 40 vueltas en lugar de las 52 previstas y sin 5 pilotos. Andretti y Villeneuve salen un poco antes y a pesar de llegar primeros, tienen 1 minuto de penalización por anticiparse en la salida, lo que les relega al 6º y 7º puesto. La carrera es ganada por Niki Lauda, pero a Andretti le importa poco, ya que lo único que le preocupaba como amenaza para su título era su compañero de equipo Ronnie Peterson. Pero Peterson está en el hospital milanés de Niguarda mientras Andretti es campeón del mundo. La verdad es que para Andretti, con el piloto sueco operado no hay nada que festejar, y no lo hará nunca. A la mañana siguiente llega una inesperada y terrible noticia. Después de una intervención de 7 horas, Ronnie Peterson muere por una embolia gaseosa.
e vengo incolpato di essere stato il protagonista causa dell'incidente, cosa che poi si trascina per 3 anni e viene da un tribunale ordinario della giustizia italiana, viene detto che io non avevo responsabilità del fatto. Clay Regazzoni. Vividor, bailarín, futbolista, tenista y, por momentos, piloto. De esta forma seca aunque amable definía Enzo Ferrari al suizo Clay Regazzoni. Natural de Mendrisio, región de Ticino, cerca de Lugano, Regazzoni no brilla en las fórmulas menores, pero en 1970 obtiene el prestigioso título europeo de la Fórmula 2. Enzo Ferrari lo ha descubierto antes, invitándolo a Maranello en la Navidad de 1968, y 2 años más tarde le hace debutar también en Fórmula 1 de guardaespaldas de Jackie Ickx, y alternándolo en el otro segundo coche con el romano Ignacio Giunti. Pero el suizo demuestra talento, estilo y temperamento. Es cuarto en su debut en el Gran Premio de Holanda y luego obtiene el mismo resultado en Gran Bretaña. Lo hace aún mejor en Austria, donde es segundo detrás de su capitán y a tan solo 61 centésimas. Clay Regazzoni busca entonces la confirmación en el siguiente Gran Premio de Italia, el 6 de septiembre. Io ho corso a Monza nel 70 e ho avuto la fortuna di vincere. Ogni giro un po' io, un po' Ickx, un po' Stewart, un po' Rodriguez, no? Davamo il cambio. Poi ho cominciato qualche rottura, sono fermate le BRM e alla fine, verso gli ultimi 20 giri, erano rimaste 6 macchine, quindi ero rimasto solo con la Ferrari a difendere il colore del cavallino, quindi con le bandiere svizzere dei Ferrari, che mi ricordo perché c'erano 30.000 svizzeri che erano venuti a Monza, no? Finché pari a 6 giri dalla fine Beltois si è inserito tra me e Stewart, quindi Beltois era un po' più lento alle 2 di Lesmo, che erano veramente, Lesmo erano 2 curve difficilissime, quindi ho arrischiato e questo è il momento che devo approfittare, guadagnare quei pochi metri che magari riesco a sganciarmi Stewart dalla scia. Infatti così è stato, poi l'invasione, il pubblico, una cosa stupenda. Con la victoria de Monza, Regazzoni es quinto en el Mundial. El suizo es la sorpresa del campeonato 1970. En 5 carreras ha llegado 4 veces en los puntos, una progresión impresionante. 2 veces cuarto, luego segundo y al final primero. Y con los 9 puntos conquistados en el Gran Premio de Italia, Regazzoni se permite el lujo de superar en puntos a su compañero de equipo y capitán Ickx. Al final del campeonato, el balance del suizo en la primera temporada como piloto de Ferrari es sorprendente. Tercero con 33 puntos contra los 40 del compañero de equipo belga y 45 del desafortunado Jochen Rindt, al cual se le adjudica el título 1970 post-mortem. Al año siguiente echa a perder rápidamente todo lo bueno que mostró en la temporada de su debut. 3 terceros puestos y el resto una larga serie de abandonos causados por roturas mecánicas y salidas de pista. Pero sobre todo, la causa principal es el monoplaza. Primero, el 312B desilusiona y después, el 312B2 promete mucho, pero demuestra poco. La misma historia en 1972, cuando la escudería decide cargarle el peso del fracaso al propio Clay Regazzoni, que es despedido. Pero 1973 fue el año más negro de Ferrari, con un 6º puesto final en la clasificación de constructores empatados con BRM, donde había recalado Regazzoni. Era la peor clasificación de los Ferrari de todos los tiempos. Al año siguiente Ferrari hace un cambio radical. Fuera Ickx y Merzario y vuelven Clay y el ingeniero Mauro Forghieri en el puesto de director técnico. Pero también llega Luca de Montesemolo, un joven abogado formado en Estados Unidos, puesto a disposición de Ferrari por Giovanni Agnelli en persona para que adquiera experiencia.
Y sobre todo, y muy deseado por el Commendatore, llega desde BRM un tal Niki Lauda, un frío austríaco que siempre hablaba claro, muy claro. En el comienzo de la temporada 1974, Clay Regazzoni es el número 1 en Ferrari. Lauda comienza como segundo piloto, pero no se siente inferior a nadie. Con el coche que conducían, que iba como un misil, Regazzoni y Lauda podrían haberse repartido las victorias si hubieran planificado y organizado la temporada. Pero en cambio, los dos pilotos se enfrentaron uno contra otro con la única, directa y desagradable consecuencia de perder el Mundial y entregárselo a Emerson Fittipaldi, campeón con McLaren. De todos modos, el campeonato 1974 es recordado como uno de los más equilibrados en la historia del Mundial. En Mosport, Gran Premio de Canadá, a mitad de carrera, la clasificación tiene en cabeza a Lauda delante de Fittipaldi, Scheckter y Regazzoni. Esto significaba una clasificación general que en aquel instante, e increíblemente, tenía a los 4 pilotos empatados a puntos en el primer puesto, 49 para cada uno. Pero la igualdad se rompe en la vuelta 48 cuando Scheckter se sale de pista, seguido 20 vueltas más tarde por Niki Lauda. Y entonces, a una sola carrera del final, Clay Regazzoni y Emerson Fittipaldi se presentan con el mismo guarismo, 52 puntos, en lucha por el título. En Watkins Glen, el desafío se resuelve casi de repente y por culpa de Clay y de Ferrari. Los entrenamientos van muy mal, pero Regazzoni tiene un solo coche, el de reserva está solo a disposición de Lauda y la regla de la alternancia no ha sido modificada pese a que esta carrera era decisiva para el Mundial. Delante, los mejores se alejan, mientras los Ferrari arrancan a mitad del pelotón. El suizo debe entrar al box ya en la vuelta 13 por problemas en el tren delantero, pero la situación no cambia. Regazzoni está siempre más atrás y le cuesta mantener en pista a su 312 B3. Al final será un 10º, mientras la cuarta posición garantizará a Fittipaldi su segundo título mundial. Nella Formula 1 degli anni 70 era tutto meno scientifico, se vogliamo. Io credo che la grandissima differenza tra correre in Formula 1 allora e correre in Formula 1 adesso è che il rischio dei piloti allora era almeno 70-80% più elevato che non adesso. Allora si andava un po' più fuori dagli schemi, però alla fine sempre battaglia sportiva era, sempre i migliori arrivavano davanti e quelli grammi arrivavano dietro. En 1975 terminará finalmente la abstinencia de Ferrari que había comenzado el 25 de octubre de 1964. Pero quien la interrumpe no será el simpático, irreverente e instintivo Clay Regazzoni, sino Niki Lauda, el calculador, el político, el nuevo número 1 del equipo italiano. Al suizo le quedará la satisfacción de otro triunfo en Monza el 7 de septiembre de 1975. Fuera de Ferrari desde finales de 1976, correrà para Ensign, Shadow e Williams. Clay Regazzoni lo aspettavamo il 15 dicembre scorso, alla cerimonia del Club Italia, prima di Natale. Club Italia è un gruppo di appassionati di motori, sia di moto che di macchine, made in Italy. Non arrivò mai a quell'appuntamento. Morì alle porte di Parma contro un camion. C'è un altro fatto che ci fa ricordare Clay Regazzoni e fu Long Beach dell'80, quando un incidente gli tolse l'uso delle gambe. Mi disse un giorno: ho pensato più di una volta di farla finita. Poi ho proseguito, ma mi sono stancato di ferri chirurgici e riabilitazioni varie, riabilitazioni infinite. E quindi ho accettato questa vita in carrozzella, cercando di fare la vita di prima, con la passione dei motori. Mi disse: è facile dirlo adesso, ho anche superato questi traumi. Ma tu pensa nei primi momenti quant'era alta per me la gettoniera del telefono. Aquel atormentado y tormentoso, frase con la que Enzo Ferrari le marcó a fuego en sus memorias.
Él es el tercer argentino luchando por el campeonato después de sus compatriotas Juan Manuel Fangio y José Froilán González, grandes protagonistas de los años 50. Reutemann se había hecho conocer ya en la treintena en su debut en el Mundial en 1972. Era el Gran Premio de Argentina y sobre un Brabham conquistaba la pole position delante del Tyrrell del vigente campeón del mundo Jackie Stewart. El gaucho triste, otra etiqueta que siempre le persiguió a Reutemann, estuvo en Brabham durante otros 5 años ganando 3 grandes premios en 1974 y uno al año siguiente. El argentino llega a Ferrari para sustituir a Clay Regazzoni, pero también para hacerle sombra a Niki Lauda, al que Enzo Ferrari consideraba acabado después de haberse negado a correr en Fuji, razón por la cual el título fue para James Hunt, de McLaren. Pero finalmente, 1977 será el año de la larga y sutil revancha de Niki Lauda frente al legendario Commendatore. Incluso con un adiós anticipado a Ferrari, 2 carreras antes del final del Mundial y apenas conquistados los puntos que le garantizan al austríaco el segundo título mundial, su monoplaza pasa a manos de Gilles Villeneuve. Solito problema, perché non riesci a ripetere il tempo che hai fatto durante le prove? Adesso. Ma te lo chiedo, perché? Il 50% di grip, No, lui sta già girando in 19,5 tutti quanti quelli che hanno partito. Io non lo posso fare. Carlos Reutemann se encuentra así como primer piloto de Ferrari, aunque más por falta de alternativas y por la apuesta hecha recientemente por Villeneuve. Pero si el año anterior Reutemann se había encontrado al lado y delante de un Lauda de colmillo retorcido, 1978 el argentino, junto con toda la Fórmula 1, se encuentra con un imbatible Lotus 78, la última invención de Colin Chapman. El constructor inglés intuye la posibilidad de aplicar al revés el fenómeno físico por el cual un avión se mantiene en vuelo. Le basta con invertir el concepto. Así, los Lotus de Andretti y Peterson permanecen pegados a la pista por primera vez en la historia de la Fórmula 1. Había nacido, de hecho, el efecto suelo. Lola se defiende como puede. Gana 4 grandes premios, Brasil, Estados Unidos Oeste, Gran Bretaña y Estados Unidos Este, pero nunca logra hacer frente a la hegemonía de Lotus. Así que el caballero argentino, antes de arriesgarse a un eventual despido de Enzo Ferrari, se mueve por libre y habla con Colin Chapman, poniendo encima de la mesa alrededor de $300.000 de varios patrocinadores y convencido de que con el coche negro y dorado logrará finalmente adjudicarse el primer y deseado título mundial. Sin embargo, en el invierno de 1979 la competencia logra reducir la diferencia técnica de la escudería inglesa y para el argentino será otro año de desilusiones. Non tengo un ricordo cattivo di Ferrari, invece ho un ricordo buono dell'ambiente in generale di Ferrari, di tutto il materiale umano di Ferrari. Solo che una cosa che tutti gli italiani conoscono, la grossa pressione che si fa sopra il team Ferrari per ovviamente vincere tutte le corse. Pero Carlos Reutemann alcanzará el punto álgido de mala suerte en 1981, en su segunda temporada en Williams. A su lado está el vigente campeón del mundo, Alan Jones, que se adjudica inmediatamente la primera carrera del año en Long Beach. 15 días más tarde, en Brasil, en el circuito de Jacarepaguá, Carlos Reutemann se toma revancha, encabeza desde la primera hasta la última vuelta. Así nace entre los dos pilotos de Williams una rivalidad implacable, dura, rabiosa, que tendrá un único efecto: favorecer al tercero en discordia, Nelson Piquet. El último acto tiene como escenario Las Vegas, en el estacionamiento del hotel casino más famoso de esa ciudad del estado de Nevada, el Caesars Palace. Reutemann está en la pole, Piquet es solo cuarto. Parecía que todo estaba hecho para el gaucho triste, pero en cambio Lola se hunde en una de sus habituales crisis existenciales. Pierde posiciones una tras otra. Al final de la primera vuelta es quinto y más tarde, séptimo.
Delante está Jones, su odiado compañero de equipo, que vuela hacia la victoria mientras el joven Piquet se acomoda en el quinto puesto, asegurándose 2 preciosos puntos que le garantizan el título mundial. Otras 2 carreras con Williams-Ford y después se cerrará la carrera del piloto más tormentoso y atormentado de la Fórmula 1. Pero se abrirá para él una prestigiosa carrera política que lo llevará a ser gobernador de la provincia de Santa Fe y entrar en la carrera a la presidencia de la República Argentina. Carlos Reutemann, soprannominato El Gaucho Triste, spesso intercalava "está muy dura" per dire che tipo di carattere aveva Carlos Reutemann. Un'emotività spiccata, un carattere conciliante, adatto più a un politico che a un pilota di razza. Joseph Gilles Henri Villeneuve, nacido en Montreal en 1950, hereda de su padre la pasión por las carreras. Gilles comienza en las carreras de motos de nieve, pero su pasión por los motores le lleva a desafiar la velocidad en coches. Villeneuve era un ragazzo di campagna con una grande passione per la velocità. Apenas se pone al volante, Villeneuve impresiona a todos, como en Trois-Rivières, donde supera a muchos pilotos y se gana un puesto en McLaren. Pero el debut en Fórmula 1 llega el 16 de julio de 1977 en el circuito de Silverstone. Gilles está muy tenso, ya que como tercer piloto debe demostrar lo que sabe y sorprender. El canadiense no desilusiona. Pese a su ya habitual salida de pista, llega 11º y se gana a los críticos. Ha dejado con la boca abierta al mundo de la Fórmula 1. Pero no puede ni imaginarse que existe una persona que está preparada para darle una gran sorpresa. Esa persona tiene nombre y es Enzo Ferrari. Enzo Ferrari convoca al canadiense en Fiorano para una prueba. Amare l'automobile era la prima qualità, la prima dote che io dovevo scoprire nel mio interlocutore prima di assumere. Le habían hablado bien, pero en persona es aún mejor, humilde, tímido. Nace de repente una simpatía entre el grande vecchio y el gran joven. Después de unos pocos días es Ferrari quien le llama por teléfono a Villeneuve. ¿Estás preparado para firmar el contrato con nosotros? Villeneuve firma. $75.000 más 15.000 para la familia. Basta de roulotte. Pero los comienzos de Villeneuve en Ferrari no son precisamente de campeón. In pratica lui ha fatto la vera scuola guida con la macchina più famosa del mondo. Infatti i suoi primi Gran Premi portarono anche a degli incidenti, però insomma lui fece subito capire di avere una potenzialità diversa da molti altri debuttanti come lui in quel periodo. Solo Enzo Ferrari continúa defendiéndolo y achaca a los errores técnicos del equipo la furia de Villeneuve. Gilles no despega, ya que en 15 grandes premios tiene solo 8 puntos. Pero es justamente su tierra, Canadá, quien le regala en aquel 1978 tan rácano una satisfacción muy grande, la primera e inolvidable victoria. El año 1979 comienza muy bien para el piloto de Ferrari. Después de 4 carreras, Villeneuve está en cabeza del campeonato y ni siquiera su compañero de equipo, Jody Scheckter, está celoso. Pero 1979 concluye con Scheckter primero y Villeneuve segundo. Ma che primo, ma che secondo, ma che tattica. Non avete capito che le corse le vincono quelli che van più forti. Pero a Villeneuve eso parece no importarle en el fondo, ya que es él quien ha deparado las emociones más fuertes al público de Ferrari. Como sucedió en el Gran Premio de Francia en Dijon, el 1 de julio de 1979, una demostración de locura en estado puro.
comando davanti a Jabouille, mentre anche Scheckter cerca di passare all'interno. Intanto tenta l'attacco alla Ferrari, il pubblico si alza in piedi, sì. E a sua volta di nuovo Villeneuve tenta l'attacco, ma ci rinuncia, entusiasmante. Son las últimas vueltas. Delante de todos está el Renault de Jabouille. El motor turbo montado por la casa francesa muestra toda su potencia. Detrás del turbo está solo la constancia de Villeneuve. Pero faltando 3 vueltas también está el otro Renault, conducido por René Arnoux, que quiere conquistar el segundo puesto. Supera el Ferrari de Gilles. Villeneuve no se quedará quieto. No piensa ni de lejos en regalar el escalón de la mitad del podio, y Arnoux, frenando al límite, lo adelanta. E Villeneuve tenta l'attacco in frenata, è riuscito a superare nuovamente Arnoux, e adesso è Arnoux che tenta di resistere. È eccezionale questo attacco di Villeneuve. Adelantamiento de uno y de otro. Un duelo a golpe de rueda que da miedo. Y todo esto por un segundo puesto. Vince Jabouille, ma vediamo se Villeneuve riesce a occupare sì la seconda posizione. Il duello di Digione credo che rimanga qualcosa il cui ricordo non sia assolutamente annebbiato. Chi l'aveva vissuto dal vivo aveva ancora i brividi quando lo raccontava. Pero si Villeneuve cree poder intentar ganar el campeonato de 1980, se equivoca. El nuevo Ferrari no se asemeja para nada al del año anterior. La T5 es insegura, no es competitiva y tiene un motor turbo demasiado avanzado para los circuitos de la época. Con un coche así es difícil hasta pensar en el podio. Difícil aunque lo condujera Villeneuve. El 14 de septiembre, en Imola, el piloto canadiense sufre uno de los accidentes más graves de su carrera. En la quinta vuelta, un poco antes de la Tosa, sufre un pinchazo. El Ferrari de Villeneuve termina contra el muro a 290 km/h. El coche está destrozado, pero esta vez, al príncipe de la destrucción no le pasa nada. Villeneuve sale casi ileso del habitáculo. En 1981, Villeneuve continúa apostando fuerte. En Silverstone, busca la meta con el coche despedazado, las ruedas agujereadas, la carrocería destruida y los alerones plegados. Avversario contesta con la Ferrari, un incidente, finiscono nelle reti in 3 ed è Villeneuve che cerca di ripartire con la macchina distrutta. En el Gran Premio de Austria en Selberg, en la curva Bosch, Gilles va tan rápido que el coche se cruza y golpea contra los raíles. En Holanda, en Zandvoort, no logra ni siquiera terminar la primera vuelta. Poniendo la quinta, el Ferrari aterriza literalmente sobre el Alfa Romeo de Giacomelli. Cierto es que alguna apuesta sí logra ganar. Como en el Gran Premio de Mónaco, el 31 de mayo de 1981. Aquel día, Gilles Villeneuve no sale en pole. Pero quien sobresale es el temerario Villeneuve, el hombre que lo arriesgaba todo. Sui motori, via! Nelson Piquet riesce a prendere la testa seguito da Villeneuve. Si è fermato in questo momento Nelson Piquet. Si è fermato pasa al comando de la curva. Favorito desde el abandono de Piquet y del pit stop de Jones, Villeneuve tiene a salvo el liderato. Después, a 5 vueltas del final, poco antes de la espectacular curva de Saint-Devote, Gilles hace un adelantamiento aún más espectacular. È passato in questo momento, è passato e Villeneuve è al comando del Gran Premio di Monte Carlo. La maniobra justa para dejar fuera al piloto de Williams era llegar a meta primero.
La escena conmueve a los aficionados de Ferrari y también a los mecánicos, técnicos e ingenieros de Maranello. Pasaron 18 meses desde la última vez que uno de Ferrari subía al podio, y para Villeneuve es quizás la victoria más bella. Gilles Villeneuve ha vinto da grandissimo campione questa corsa, ha saputo dominare la propria foga nella fase iniziale e ha saputo portare fino in fondo la macchina. Montecarlo, Jarama, Montreal. Villeneuve ha corrido un montón de riesgos en aquel año, pero ha ganado poco. Al final del campeonato conquista solo una séptima posición, aunque aún más bajo rueda el nuevo compañero de equipo de Villeneuve, Didier Pironi, apenas es 13º. Ma è così, la prossima anno speriamo sarà meglio, sicuro sarà meglio. Imola, 25 de abril de 1982. El Ferrari de Villeneuve se clasifica tercero y el de Pironi cuarto. Gilles debe lograr la victoria y hasta el final del campeonato. Este año el coche va bien. El Ferrari 126 C2 es un sueño respecto a los coches precedentes. También el piloto debe dar lo mejor. Attenti al semaforo e pronti al via, occhio soprattutto a Villeneuve. Rosso e tra pochi secondi il verde. Partiti! Prontissimi le Renault a mettersi in azione, c'è Villeneuve in terza posizione, il gruppetto, le due Renault, le due Ferrari. El comienzo del Gran Premio de San Marino está dominado por Arnaud, que ha salido en pole position. Prost, segundo, se retira en la séptima vuelta, mientras Villeneuve está en segunda posición, aunque en la vuelta 26 supera a Arnaud. Pero el Renault vuelve a tomar el mando. Detrás está Villeneuve y después Pironi. Después Villeneuve y después otra vez Pironi. Después estará solo Villeneuve. Pero en la vuelta 44 sucede algo. Arnaud se detiene y el Renault deja paso al Ferrari. Es más, a los dos. Primero Villeneuve, segundo Pironi. Imola es un delirio por Ferrari. En la vuelta 50, desde el box, asoma un cartel. Gilles slow, Didi slow. A cada uno lo suyo en definitiva. Villeneuve primero, Didi segundo. Todos preparados para festejar la victoria del canadiense. Todos saben que la victoria para Didier está cerca y no va a dejarla en manos de su compañero por lealtad. Decididamente, no. Didier aprieta el pedal del gas como se introduce un puñal por la espalda. Y la espalda es de Villeneuve. Al inicio Gilles no se lo cree. Piensa que Didi tiene ganas de bromear, de montar un poco el show, pero Didi iba en serio, terriblemente. Gilles está sorprendido y poco a poco lo va entendiendo. Después se anima y se pega a su rueda. Entra atravesando en la chicane de Acque Minerali, pero Didi lo cierra 2 veces. Finalmente Villeneuve logra superarle, pero cuando llega a los boxes ralentiza. Como es natural, como es justo. Didier debería hacer lo mismo. Pero lo que hace es ponerse al rebufo de su compañero, evitar la colisión y ganar el Gran Premio en su lugar. Però Pironi cerca di infilarsi ed è riuscito a superare l'avversario veramente al di là di ogni immaginazione. Sobre el podio, el francés destapa el champán esbozando una sonrisa. A su lado, Gilles Villeneuve tiene la mirada perdida en el horizonte.
No sonríe, no se exalta, no hace nada. Después de Imola, Villeneuve no será nunca más como antes. Gilles tiene ahora un único objetivo: vengarse de Didi. En pista se lo hará pagar en la primera ocasión. Fuera ya lo ha hecho. No le dirige más la palabra. La ocasión se presenta enseguida, solo 15 días después de Imola. Lamentablemente es una mala ocasión. Zolder es un circuito poco querido por los pilotos. Tiene escasas escapatorias y una organización decadente. Aquel año, encima, se habían inscrito 32 coches, demasiados según el sindicato de pilotos. Demasiados según Gilles, que detesta el tráfico. Pero en la víspera de la carrera, el piloto canadiense se lamenta también de otra cosa: la mezcla dura de los neumáticos, una dirección que no responde a los mandos, un cansancio, un miedo y un sentido de aislamiento nunca antes conocido, y mucha rabia. Con estos sentimientos, Villeneuve se prepara el 8 de mayo de 1982 para el Gran Premio de Bélgica. En la clasificación de Zolder, Villeneuve quiere batir absolutamente el tiempo de su compañero. No ve otra cosa. Ni siquiera ve al March de Mas en la curva de Terlamenbosch. Podría haberle superado por la izquierda, ya que hay más espacio. Villeneuve intenta dar un golpe de efecto y adelanta por la derecha. Pero el March es demasiado lento y el Ferrari se monta encima. Peor aún, despega. Villeneuve es expulsado fuera del coche con el asiento y continúa volando unos 50 metros más, terminando contra un palo de sujeción de las redes. Su corazón deja de latir en el Omloop Terlamen de Zolder a las 21:12 del 8 de mayo. Vuoi spiegarti perché un personaggio ti arriva addosso con una violenza e ti travolge di affetto, di commozione, di tutto, e altri, anche più bravi di lui, non ti dicono nulla. Villeneuve era un campione di questo modo di aggredirti con il suo sguardo, con la sua simpatia, col suo coraggio, perché in pista lui era uno che non badava a spese, attaccava chiunque, anche con mezzi inferiori. Otro que fue generoso, otro campeón de emociones de la Fórmula 1 y otro piloto de Ferrari durante 5 temporadas, y siempre de lengua francesa. Su nombre es Jean Alesi, hijo de un carrocero siciliano de Alcamo que se fue a Francia a probar fortuna. Y en Alcamo todos le aplauden, desde sus primeras apariciones en Fórmula 1. Alesi llega a la Fórmula 1 en 1989 después de una larga y victoriosa carrera en los campeonatos menores de Francia. Pero también gracias al imprevisto y polémico divorcio entre Tyrrell y Michel Alboreto, uno de los pilotos más queridos del paddock, que había sido subcampeón con Ferrari. Y Ferrari había ya cruzado con anticipación su destino con el de Jean Alesi. Hay sobre todo una carrera inolvidable en la cual se consagra el joven Jean. Es el 11 de marzo de 1990. En las infernales curvas del circuito urbano de Phoenix, su Tyrrell parece volar. Partiti, comincia il campionato del mondo 1990. Gran bagarre, vedete Alesi che sta cercando, si porta al comando, seguito dalle due McLaren a Ferrari di Prost. Alesi tiene en la cabeza al gran Senna. El francés logra mantenerse delante del brasileño incluso durante 34 vueltas antes de rendirse a la superioridad del McLaren. Su duelo es emocionante, con una serie de maniobras de locos. Jean Alesi conquista al público. Ha nacido un nuevo campeón. Williams quiere ficharle lo más pronto posible. Lo pone a prueba en unos entrenamientos y le ofrece un contrato inmediatamente. También Ferrari pone sus ojos sobre Jean Alesi.
Y hay algo más para convencer a Jean. Un nombre, una historia, una fascinación a la que es imposible decir que no. Alesi elige con el corazón entre las dos escuderías. Elige Ferrari. Nace de esta forma, en 1991, un equipo todo francés, con Alesi y Prost, y con el objetivo de ganar el título que rozaron la temporada anterior. Alesi no lo puede saber, pero si hubiese elegido con la razón en lugar del corazón, habría conducido el coche más veloz de aquellos años, el Williams. Io avevo dunque un contratto con la Williams per il 91, 92 e 93. L'annuncio doveva essere fatto nel 90 al Gran Premio di Francia. Ho fatto un po' di forcing, c'era la Ferrari che mi voleva, dunque io ho chiesto alla Ferrari di darmi una mano per andare con loro con il contratto di Williams, perché a quel punto lì tra Frank Williams e io si è rotto qualcosa e dunque a quel momento la Ferrari si è messa a trattare con Frank Williams, che mi ha liberato dopo. Alesi se encuentra a menudo saliendo en mitad del pelotón con un Ferrari casi nunca a la altura de su historia, con numerosos incidentes y abandonos desafortunados, pero se entrega como un león. Para Alesi, la cita con la victoria parece siempre anulada. Pero como en los cuentos, también el francés vive su momento de gloria. El 11 de junio de 1995 es un día particular. Alesi festeja su 31 cumpleaños. Al mismo tiempo está programado sobre el circuito de Montreal dedicado, qué casualidad, a Gilles Villeneuve, el Gran Premio de Canadá. Justamente sobre esta pista, en 1978, Villeneuve obtuvo su primera victoria con Ferrari. Alesi sale desde la segunda fila, detrás del Benetton de Michael Schumacher, el Williams de Damon Hill y el Ferrari del compañero de escudería Gerhard Berger. ¿Cómo puede ganar saliendo desde la cuarta posición un piloto que ha corrido 90 carreras del Mundial sin haber ganado nunca? Semaforo rosso, eccolo, quasi subito il verde. Via. Molto bene le due, la Williams di Damon Hill e di Coulthard. Schumacher però le tiene dietro alla prima frenata, male la Ferrari di Alesi. Con el semáforo verde, el francés hace una buena maniobra, aprovecha una duda de Berger y se pone tercero. Ni siquiera Hill parece inalcanzable. Alesi le sigue de cerca hasta que en la curva le hace un adelantamiento de libro. Alesi che si prepara a superare Damon Hill alla frenata del tornante. I due quasi si toccano, ma ce la fa Jean, fortissimo. Damon Hill un po' scorretto, ha chiuso all'interno la Ferrari di Alesi. Alesi no puede pedir a Ferrari más de un segundo puesto. Se necesita un golpe de suerte para poner fuera de juego el Benetton de Michael Schumacher. Faltando 10 vueltas, y por una vez, la suerte acude en auxilio de Jean Alesi. Schumacher tiene el cambio averiado y es obligado a entrar en boxes. Si ferma in box Michael Schumacher e la sua vettura sta andando verso la zona di rifornimento, cogliendo di sorpresa anche i meccanici, si leva il volante. Problemi al cambio. Sì. Allora dei problemi con i comandi e Alesi intanto è passato al comando cuando mancano. Cuando vía radio Alesi se entera de las dificultades del alemán, no logra contener las lágrimas, pero no pierde la concentración y llega primero a la bandera a cuadros, donde sí puede dar rienda suelta a su alegría imparable. Ironías del destino, su Ferrari se para sin gasolina poco después de la meta. Es justamente Schumacher quien le da un pasaje hacia el más celebrado podio de su carrera, en una explosión de champán y banderas rojas. En Maranello, ninguno está dispuesto a esperar más. El título de pilotos falta desde 1979 y el de constructores desde 1983, una eternidad. Así que Gianni Agnelli, en persona, convence a Luca de Montezemolo y a Jean Todt para hacer una revolución en Ferrari. A base de millones, fichan de Benetton a Michael Schumacher, el piloto más fuerte del mundo, y con él se va medio equipo, desde Ross Brown a Rory Byrne y Nigel Stepney. Todos siguen al alemán menos Briatore. Para Alesi no hay lugar en Ferrari. Jean acusa públicamente a Todt.
empeora la situación en Estoril, donde ignora olímpicamente la orden de escudería para dejar pasar a Berger mucho más veloz que él. Con la radio Todd mi diceva lascio passare Gerhard. Allora io voglio sapere cosa si fa e se si dice prima di partire mi va benissimo, però io il massimo lo darò fino alla fine. E non penso che ostacolavo nessuno, facevo la mia gara al massimo e non sono degli atteggiamenti di perdente, io non sono un perdente. Su aventura en Ferrari termina así, con poca gloria y con una multa de $200.000 para Alesi. En los años siguientes no saboreará más la alegría de la victoria, pero su amor por el cabalino permanece inamovible. Aunque hayan pasado tantos años, nunca se arrepentirá de la elección de conducir un Ferrari en lugar de un Williams. Io dei rimpianti non ho mai avuto e ancora meno adesso, perché vedo quello che è successo dopo con la Ferrari. In termini di risultato abbiamo sofferto insieme perché né la Ferrari né me abbiamo vinto abbastanza quello che volevamo, però abbiamo lottato e abbiamo creato una grandissima collaborazione. Un gran amor que no se discute. Justamente como la pasión que los aficionados siempre han tenido por Jean Alesi. Y por aquellos como él, aquellos pilotos que emocionan, que hacen vibrar, aunque no ganen un mundial, aunque no ganen una carrera.